Hoy vamos a hacer un postre crujiente por fuera, cremoso por dentro y con el sabor cítrico más mediterráneo. Te enseño cómo hacer esta espectacular corona de Pascua de hojaldre, crema naranja y almendras. Y es más fácil de lo que imaginas. Vamos a empezar exprimiendo las naranjas. Os doy un truco. Cuando vayáis a exprimir naranjas, mejor siempre tenerlas naturales, no frías. Sacan mucho más jugo. Acabamos de exprimirlas y las vamos a pasar por un colador fino. Nos queda libre de impurezas y para la crema que vamos a hacer nos queda más fina. Vamos a empezar con el Orange Card. En un bol ponemos las yemas de huevo, azúcar y la ralladura de la naranja y lo blanqueamos. Una vez esté bien blanqueado, le añadiremos la maicena y le añadiremos el zumo de naranja. El Orange Card es como una crema. La única diferencia a una crema con el card, por llamarlo en inglés, es que los cards no llevan leche. Los cards normalmente están hechos a base de huevo, azúcar, zumos y mantequilla. Como veis, batimos bien, que se nos mezcle bien la maicena y ahora añadimos el zumo naranja que teníamos exprimido. Lo llevaremos al fuego normal como cualquier. Para hacer la base de la crema vamos a empezar rallando una naranja, pero esta vez usar naranjas de las de mesa, de las de comer. Y sobre todo, limpiarlas bien con un paño debajo del agua para que saquen esta capa que tienen de cera que les da mal sabor. Sobre todo, es importante. Vamos a cocer el Orange Card, como haríamos con cualquier crema que hacemos normal, como una crema pastelera al fin y al cabo. Lo ponemos a fuego medio y lo vamos moviendo sin dejar de remover hasta que espese. Una vez está espeso, apagamos el fuego, lo retiramos del fuego, seguimos batiendo y a partir de este momento lo que vamos a hacer es añadirle la mantequilla. Le vamos añadiendo la mantequilla, se va fundiendo y lo vamos trabajando todo. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, danos un like. Este pequeño gesto tuyo representa una inyección de fuerza para nosotros. Muchas gracias. Cogemos la crema, la ponemos en tupper o donde nosotros queramos y la cubrimos a piel con papel de film para que no nos haga costra. Esta será la base de la crema final. Listo el Orange Card, que es la base de la crema. Yo voy a usar una masa de hojaldre hecha mía, hecha propia. Y la voy a estirar a 4 milímetros de grosor. Vosotros os saltáis este paso. Lo más cómodo para hacer en casa es comprar las masas de hojaldre que ya vienen hechas, comprarlas de mantequilla que tienen cierta calidad y no hará falta que las tiréis, ya vienen con el grosor justo para trabajar. Os saltáis un paso y así vais mucho más. Una vez la tengáis estirada o lisa, cogéis un aro de 18 centímetros y simplemente lo hundís para hacer un círculo. Y para hacerle el agujero, el centro del círculo, cojo otro aro de 10 centímetros y le hago el agujero. Luego veréis que también este de 10 centímetros va a servir. La ponemos a congelar porque así la trabajaremos mejor. Es mucho mejor congelarla para luego, cuando está más dura, poderla trabajar con comodidad. Bueno, vamos a montar la corona, el tortel. Cogemos uno de los aros que teníamos y lo pintamos con un poco de agua y le ponemos el otro aro grande encima. Esto es para que se enganchen, se peguen unos a otros. Aquí están los aros que tenía pequeñitos, que les he hecho otro agujero en medio. Así tenemos uno grande y uno pequeño, aprovechamos más. Una vez hecho esto, pintamos la parte superior con huevo batido. La cubrimos con la almendra fileteada y con el huevo pues se nos queda pegada. Vamos a cocer el tortel, la corona. A título indicativo, pensar que yo he tardado el tiempo que pone aquí porque mi masa era una masa casera. Las masas compradas tardan menos, por lo tanto, lo ponéis cuando lo veáis que está dorado y ligero, lo sacáis. Vamos a hacer los segmentos de naranja. Sacamos las dos puntas de la naranja, le sacamos la piel tal como veis y ahora cogemos los gajos y sin poner la piel blanca vamos sacando estos segmentos. Una vez cortados, los guardamos en frío en la nevera. Ahora, una vez frío, lo único que vamos a hacer es partir con cuidado para poder rellenarla. Este es un postre que hacíamos cuando yo era jovencito en casa, long time ago. Lo comíamos siempre en Pascua, en Semana Santa.
Y se rellenaba de cítricos. Si había limones, limones. Si había naranjas, naranjas. Vamos a montar la crema de naranja, cuya base es el Orange Card, que es lo que nos da sabor. En un bol ponemos la nata y el mascarpone y lo ponemos a batir. Una vez está medio montado, que ha cogido este punto espeso pero no del todo, le añadimos el azúcar glass. Os recuerdo que tenéis los ingredientes en la descripción. Volvemos a encender y seguimos montando hasta que esté ya batida. Ahora es el momento de añadirle el Orange Card que teníamos en frío y lo ponemos en frío. Bajamos y a poca velocidad, con suavidad, mezclamos todo bien. Aquí tenemos la crema naranja, que es una especie de crema diplomática. Una vez montada, la guardamos en frío. Vamos a rellenar el tortel. Lo teníamos partido por la mitad, cogemos la crema que teníamos fría y le vamos haciendo unos florones. Ahora vamos a colocar los gajos de naranja que ya teníamos preparados. Y solo lo cubriremos con la otra parte del tortel de la corona por encima. Y lo vamos a espolvorear con un poco de azúcar lustre. Un poquito más, yo le había echado ya un poco antes, ahora le echo un poco más. Y aquí tenéis. Espero que os haya gustado la receta. Y recordad que la semana que viene tenemos la receta de caldo de pescado que tantos me habíais pedido.